Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos, bendiciones. Ya el caliente se siente acá en Pensilvania. Ya la cosa está cambiando poco a poco. Ya cambió la hora, ya cambió todo. Y estamos ready to go. Estamos ready to go empezando el primavera. Ya se están viendo un par de cositas, muchos animales corriendo por ahí y gozándonos así. Como siempre les digo, apóyenme. Yo no voy a coger mucho tiempo ya. Apóyenme ahí, Eyes on the Cross. Dale suscribir, compartan el contenido para que otros puedan llevarle el amor de Dios. Contenido nuevo que tenemos, pues tenemos la primera parte y la segunda parte de la Samaritana. Tenemos el parálisis espiritual, una predicación que yo hice cuando fui parte de los 10 días de oración en mi iglesia y otras cositas más que vienen por ahí, otras por ahí vienen algunos entrevistas y cosas así, quiqueando nuevamente. Así que pendiente. Solamente le pido que me ayuden en mi ministerio. Estamos ahí, Eyes on the Cross. Y si quieren invitarme para alguna iglesia, algún sitio, aquí estamos disponibles. Lo pueden hacer a través de Eyes on the Cross en Instagram o a través del mismo YouTube. Ahí pueden mandarme un privado o acá en Instagram. Y mira, estamos ahí a llevar el mensaje del Señor, que eso es lo que me encanta a mí, llevar la palabra de Dios, predicar. Me encanta, me fascina y no me da problema hacerlo. ¿Sabes? Vamos a donde sea. Y nosotros, nuestras redes sociales del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. También nos puede buscar en Instagram. También nos puede buscar en el canal de Lumbrera TV. También nos puede buscar por el canal de Alexander, Eyes of the Cross. Y también nos puede buscar por Instagram, pone del Valle 2022 y hasta por TikTok por ahí nos puede buscar. Así que denle like, suscríbase a los respectivos canales para que nosotros podamos llevar el amor de Jesús a los que no lo conocen. Alexander, dirígenos en la oración, por favor. Claro que sí. Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra, como siempre te pido, el Espíritu Santo tome control de este podcast. Te pido, Señor, que por favor que tú pongas nuestras palabras, que pongas tus palabras en nuestras palabras, que seas tú el que hable, no sea nosotros, que sea el Espíritu Santo llevando el mensaje, no nosotros, Padre. Perdona nuestros pecados, bendícenos y estate con nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y estamos en la número 13, Alexander, ya llegamos al final. Yo no sé, se acabó, estas lesiones tan rápido. Tan rápido, ¿verdad? Y la lección 13, permanecer en toda la voluntad de Dios. Así que, ¿qué me puedes decir de ese título? Qué difícil es. Vamos a decirlo así. Qué difícil es, ¿sabes? Con todas las cosas pasando en este mundo, si tú no estás con un diario buscando a Dios, la palabra del Señor, orando y haciendo cosas, qué difícil se te va a hacer. Hay que permanecer en la voluntad de Dios, hay que buscarlo diariamente, es una constante comunión con Él, porque si no, créeme que no vas a poder estar en la voluntad de Dios. Bien, y para mí, ¿verdad? Es que no es nada más conocer, ¿verdad? La voluntad de Dios, sino vivir conforme y constante a ella, porque no es nada más conocerla, es vivir conforme a ella también. Bien, vamos entonces al versículo para memorizar, Alexander. Dice, ded gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y esto nos enseña que la gratitud, Alexander, debe estar presente siempre en todas circunstancias. También que Dios desea que el creyente mantenga un espíritu agradecido y que la gratitud revela confianza en el plan de Dios, incluso en medio de las dificultades. Así que permanecer en la voluntad de Dios implica vivir con un corazón que agradecido. Eso le gusta a Dios, Alexander, que nosotros seamos que agradecidos. Bien, y vamos a la parte del sábado. Pablo, pues vemos, ¿verdad? Trajo diferentes colaboradores, reconoció el trabajo de ellos, ¿verdad? Con esa dedicación, ¿verdad? A mantener la iglesia, porque yo lo mencioné en la otra lección, ¿verdad? Y vamos a hablar de cómo ellos, por ejemplo,
Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús y Marcos, Epafras, Lucas y Demas, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad? Vamos a hablar aquí en esta lección. Así que él intercala el deseo ferviente de que, pues, cada uno de ellos completó lo que Dios quiere en la obra para la iglesia. Pero verdaderamente, como dije en la otra lección, él confió en ellos, no era a cualquiera que escogieron. Algo que tengas que decir ahí el sábado. No, no, que ahí vemos ahí, yo puse ahí en mi lección, yo puse al ladito de ese párrafo, unión. Todos tenían una misma meta, todos tenían un mismo son, todos tenían un mismo cantar, y ese era llevar el mensaje a diferentes partes del mundo, diferentes partes, dejar conocer a la gente que Jesús nos amaba, Jesús había muerto por ellos y que habían que arrepentirse y seguir a Jesús en las cosas. Y eso es algo que pues es algo que tenemos que hacer hoy en día, ¿me entiendes? Esa unión es la que hace la diferencia. Así que vamos para la parte, ¿verdad? El domingo que dice lecciones de evangelización. Y ahí me sorprendió que dice que, digo, sorprendió, no, uno puede verlo por las cosas que hizo Pablo, pero dice que Pablo recorrió unos 21.500 kilómetros. Y eso fue porque estuvo preso un par de veces. O sea que si no, hubiera recorrido más. ¿Tú sabes lo que es andar 21.500 kilómetros? Eso es bastante, ¿sabes? ¿Y con qué? Con el amor a llevar el mensaje, ¿me entiendes? Y por qué es una cosa, mira, ¿cómo puedo decir? Déjame organizar mi mente. Aparte de caminar, Pablo, cuando no podía caminar, ¿qué hacía? Escribía cartas y mantenía un contacto en la iglesia. Y ese es el punto. Para mí que ese es un punto, perdón, ese es un punto de evangelización. El contacto. Si no puedes tenerlo directo, tenerlo indirecto con las cartas, pero que esas cartas sean, ¿sabes? Hoy en día no se mandan cartas. Yo me acuerdo ahora, antes cuando estaba en Pathfinder o en los Conquistadores, que uno de los comporí, que conocía a una amiguita, pues uno le mandaba cartas. Ya hoy en día los jóvenes no saben nada de eso. Pero, ¿sabes? Ahora mismo está el mensaje de texto, ahora mismo está lo de Instagram, ahora mismo está YouTube, muchas cosas por ahí, ¿me entiendes? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, yo le he dicho un par de veces, yo digo, mira, hoy yo no he visto al hermano tal, yo no he visto al hermano tal. ¿Y qué hago? Le mando un mensaje, mira, este hermano le hace falta aquí, espero, ¿me entiende? Espero poder verlo el próximo sábado. Y muchos de ellos me contestan para atrás, mira, y podemos, y a veces ven cosas que uno tiene que orar. Entonces, pues yo activo una cadena de oración mira, le digo a los otros ancianos, mira, hay que orar por esto y por ahí que yo hay razón. Y podemos orar, ¿por qué? Porque esa es parte de él, el contacto. Dice que Pablo escribía cartas para mantener el contacto con las iglesias o animar a aquellas que no conocían en persona, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Que también existe cosas que uno tiene que hacer con personas y a veces uno no puede hacerlo todo. Y ahí que está ¿cómo se llama? El equipo. Y ahí tenemos a Tiki, aquí nos habla de Tíquico y Onésimo. Onésimo conocemos todo lo que pasó con Filemón, ¿sabes? Esclavo que huyó y Pablo lo cogió en la cárcel y le dio un refresh, le cambió como quien dice, le enseñó todo de nuevo, mira, esta es la que hay. Y cuando viró para atrás, ya Filemón, ahí vimos que decía, mira, y Filemón, que es un fiel y es mi hermano, ¿me entiendes? Ya Pablo tenía completamente lo que estaba haciendo Onésimo, era completamente diferente. Y junto con Tíquico, entregaron las epístolas de Colosenses y ahí está, y ahí que Pablo le dice, mira, y Tíquico, él le va a decir las cosas como están pasando, lo que va pasando, y así, ¿me entiende? Dice que cuando Pablo es liberado, pudo haber sustituido a Tito en Creta, ¿sabes? Durante el último encarcelamiento de Pablo, es enviado como pastor a la iglesia de Éfeso. Entonces, otras palabras, ¿qué hizo Tíquico y Onésimo? Pues, cuando Pablo estuvo preso, ellos eran los que estaban en partes ahí en Colosenses y en otras partes más. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que hay que hacerlas personalmente, ¿me entiendes? Y si uno no puede, ahí es que tenemos que tener el grupo, ¿cómo se llama? En el equipo. Hay que trabajar en equipo. Y esto fue lo que hizo, lo que hizo Pablo. Pablo creó un team, como dice, un dream team. Y entonces cuando él no podía, pues él mandaba a otras personas y eso es evangelización. No ponértelo todo en tus cargas. Tú vas a crear líderes para que esos líderes crean otros líderes. Algo que quieras añadir del Valle. No, lo que dijiste está magnífico. Acuérdate que, como dije en la transmisión, en aquel tiempo no había Facebook, Instagram ni nada de eso. Pero No. Pablo era un estratega tan que él que hizo.
formó una red con todas estas personas que estamos hablando y ellos siguieron por medio de cartas, visitas, y cuando la iglesia se une, el evangelio es más suave y llega y sigue creciendo más la obra. ¿Por qué? Porque están en unidad. Pero si están guerreando uno con otro, Alexander, ahí verdaderamente lo que va, en vez de unidad, lo que va es desunión y la obra se... Todo el mundo pierde el tiempo peleando, ¿me entiendes? Eso hace. Ah, ¿por qué? Porque yo quiero tener protagonismo. Mira, aquí el protagonista es Cristo, ¿entiendes, hermano? Así que nada, fortalecimiento de las iglesias, es importante la unidad entre los hermanos. Vamos entonces a la conectividad en la iglesia y volvemos otra vez. Conectividad. No está yo sé que en la Biblia habla de que en el último tiempo dice que la ciencia aumentará. No te habla de las redes sociales ni nada de eso, pero ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Cómo, cuando hubo la pandemia, cómo nos comunicamos? ¿Cómo, por medio de qué? Y antes las iglesias no querían la tecnología, ¿me entiendes? Después de la pandemia hay iglesias que todavía están en virtuales, y mitad virtual y mitad presencial. Pero ¿qué pasa? Antes no querían nada de nada. Yo me acuerdo cuando la computadora era algo, wow, pero ahora, ¿qué se está utilizando? O sea, ¿qué pasa? Hay que actualizarnos y, hermano, llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque, Alexander, yo me he puesto a pensar, yo digo, en la Biblia dice, en el último tiempo, en Apocalipsis, y todos miraron. ¿Cómo que todos miraron? ¿Cómo van a mirar? Antes no habían redes sociales, no había televisión, no había nada. O sea, una noticia, ¿cuánto se tardaba, Alexander? Pues como en el último tiempo todos van a mirar esto que está pasando, porque están conectados, ¿qué? Mundialmente, por todas esas redes, ¿me entiendes? Y de esa manera se va a poder ver todos esos acontecimientos. La Biblia no te lo dice, pero te dice, y todos miraron ese acontecimiento que estaba pasando, en Apocalipsis especialmente. Así que vemos, ¿verdad? Que cuando Pablo, lo que tú hablaste ahorita, se unía, se fortalecía, la unidad fortalecía a la iglesia y permitía a Alexander que la obra avanzara, ¿verdad? ¿Y quiénes estaban allí? Mira esto, los de la circuncisión, Aristarco, dice que lo voy a leer, era oriundo de Tesalónica. Tuvo problemas durante el alboroto de Éfeso. Acompañó a Pablo para entregar la ofrenda en Jerusalén. Estuvo encarcelado con Pablo en Roma y envió saludos a los colosenses y a Filemón. También estaba Marco, y wow, Marco era el sobrino, ¿verdad? Del primer compañero de Pablo, que era Bernabé, y abandonó la misión en Panfilia. Y Pablo no estaba muy contento con él. Así que Pablo no quiso llevárselo a Alexander a su segundo viaje. Acompañó a su tío y llegó a ser un evangelista útil para Pablo. Eso fue después. Pedro lo trataba como un hijo y fue el autor del evangelio de Marcos. De ese Marcos es que estamos hablando. Dios da segundas oportunidades, Alexander. O sea, posiblemente tú y yo estuvimos verdes en la obra al principio y cometimos muchos errores. Yo digo errores, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Quizás nos desanimamos y, wow, yo pensaba que esto era así y no pedimos, ¿verdad? Orientación a gente que sabía y nos metimos. Y metimos las tres patas, como digo, los cuatro patas, como dice. Pero ¿qué pasa? Eso no significa que no tengas otra oportunidad de seguir trabajando en la obra de Cristo. ¿Entiendes? Porque hay gente que te pone el sello. Ah, acuérdate que Edwin hizo eso en el 1900, qué sé yo, qué rayo. Y no, que la gente sigue cargando. Ya Cristo cargó tu pecado, pero hay otra gente que sigue cargando el pecado tuyo también y recordándotelo en la cara, tú sabes, como para que tú no sigas trabajando en la obra. Mire, hay un Dios que perdona. Y sí, cometemos pecados, yo los cometí también, pero ¿qué pasa? Pedí perdón por esos pecados. ¿Y qué pasó? Cristo me restauró. Llegó el momento dado que pues tengo que continuar hacia adelante. Si usted quiere seguir el pecado, quédese usted ahí cargando mi pecado y restregándolo, no puedo hacer más nada, pero ya yo soy perdonado por Cristo. También sabemos que Pablo se esforzó en romper los muros que dividían la iglesia. Él sabía todas esas cosas, ¿verdad? Y se rodeó de colaboradores de todas partes, de distintos orígenes, judíos, gentiles, asiáticos, europeos. Todos trabajaban juntos en armonía con Pablo, porque su visión era conseguir una iglesia
unida, que trabajase con un objetivo común y la predicación del evangelio. Alexander, te pregunto, si tú eres director de diácono, si tú eres director de jóvenes, si tú eres anciano, si tú eres pastor, ¿cuál es el objetivo en común para todos que se supone que se haga? ¿Ir y qué? ¿Predicar Y qué? predicar, llevar el El mensaje. evangelio. O sea, no es quedarte en la iglesia allí nada más. No, O sea, porque hay gente que no, yo soy el diácono, que vaya el otro, yo soy el pastor, o yo soy el anciano. No, hay que salir fuera de las paredes del templo, porque la iglesia no es eso donde usted está ahí, el muro, no. Ahí es que nos reunimos, la iglesia somos usted y yo, y tenemos que seguir llevando ese evangelio. ¿Para qué? Para que otros lo conozcan, Alexander, porque si hay otros que no conocen, ¿qué pasa? No van a saber. Algo que quieras decir de esa parte, Alexander. no, quiero enfocar en eso que acabas de decir ahora mismo. ¿Quién fue el que murió por nosotros? ¿Listo? ¿Quién vino al mundo a enseñarnos cómo nosotros debíamos actuar con el mundo? Cristo Jesús. ¿Quién se arrodilló a lavarle los discípulos, a los pies a los discípulos? Bien, Cristo también. ¿Quién creó el universo? Cristo, Si nosotros decimos tener ejemplo a Jesús, cuando tú eres líder, ponte en tu mente que tú no eres líder, tú eres siervo. Ahí amén. te la sabes, tú no eres líder, tú eres siervo. Porque Dios te puso líder para que sirvas a otros que no pueden hacer lo que tú haces, porque tú eres aquella persona que los va a llevar a Cristo Jesús. Y hablando de eso, vamos a hablar entonces de la parte en Marte, perfecto y completo. Entonces, aquí en la parte en Marte me llamó mucho la atención esto. Dice que numerosos libros han sido escritos acerca de la vida con propósito. Y después dice, aunque la expresión con propósito quizás no sea del todo precisa, no es de todo precisa, un claro enfoque en el propósito. Y eso a mí me voló la cabeza, me dice, "Pff", porque mira que sí es verdad. No, nosotros tenemos vida con propósito. No, nosotros tenemos un propósito en esta vida. Y la pregunta después tú dices, ¿y cuál es el propósito? Coquí, coquí, coquí. Pero sin embargo, aquí Éprafa, cuando hablamos, vemos aquí a parte de Éprafa, Éprafa hizo algo que contribuyó bastante en el evangelio. Y es que él difundió el evangelio en Colosas, Hierápolis y la Odisea. O sea, en otras palabras, ¿cuál era el propósito de ellos? Llevar el evangelio. La misma aquí la lección dice que Pablo y sus colaboradores, yo digo que Pablo y el Dream Team de Pablo, ellos tenían un propósito y eso era, mira, llevar el mensaje a diferentes partes, no importa, ¿me entiendes? Entonces dice en Colosenses 4:12, os saluda Éprafas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuál era el propósito de Éprafas? Mira, Éprafas quería que todo el mundo estuviera en Cristo Jesús. No solamente eso, también que lo conocieran, ¿me entiendes? Y por eso dice, y nos da y nos dice ahí que un par de cositas que son importantes. Dice, mantente firme. ¿Qué debe? Permanecer inconmoviblemente, especialmente ante las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque Éprafas me imagino que había pasado, igual que Pablo y otras cosas, problemas con el enemigo, problemas con cosas que el enemigo va a poner en el camino y esas cosas nos bajan, nos desilusionan, nos ponen tristes. ¿Y qué debemos hacer? Mantener en oración. Por eso es que dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. En la lección pasada estábamos hablando sobre la oración, lo importante que es oración. La oración es importante en estos tiempos, especialmente para mantenernos firmes, que seas perfecto. No quiere decir que tú vas a ser perfecto porque nadie es perfecto. Pero ¿qué pasa? Para tener esa perfección, tú tienes que coger y aprender de Cristo Jesús y mantenerte en hacer las cosas que Cristo Jesús te manda, seguir los mandamientos, hacer las cosas, y ahí es que tú te pones perfecto. Dice, esta perfección se alcanza con amor abnegado, aunque siempre se crece en ella. En otras palabras, tú no vas a querer una perfección completa, pero cuando tú empiezas a repartir el amor de Dios, empiezas a vivir el amor de Dios, créeme que la gente va a decir, ya, este hombre no tiene ni una, esto no tiene ninguna tacha, en ese, tú vas a tener porque vas a seguir creciendo, es algo que tú vas a crecer todo el tiempo hasta que Cristo venga. Pero, en la vista de los otros van a ver algo diferente en ti y van a querer experimentar lo que tú estás experimentando. ¿Y qué es eso? El amor de Dios. Y que estéis completos. ¿Y dónde es eso?
Si tú quieres recibir el amor de Dios para ser perfecto, tú tienes que ser completo en Dios. Tienes que recibir a Dios en tu corazón, tienes que abrirle tu corazón y decir a la gente, mira, solamente en Dios podemos estar completos. Si te sales de Dios, olvídate las cosas, ¿sabes? Aquí lo importante es que tú debes mantener en Dios para poder llevar el mensaje y tener el propósito que es llevar el mensaje de Dios de salvación a otras personas. Eso es aquí en Ayanit del Valle. Epafras, así que se dice, lo que buscaba Ajá. era que los creyentes permanecieran fiel y maduros en la fe, Alexander. Por eso era que él oraba. Pero algo importante es que volvemos a lo mismo. Solamente tenemos, los cristianos tenemos un objetivo y es llevar el evangelio. Yo recuerdo cuando yo era director de jóvenes, a mí me encantaba hacer las actividades, Alexander. No, y iba para la junta. Y yo quiero hacer un social, y yo quiero hacer una caminata, y yo quiero llevar a los muchachos a la playa, y yo quiero hacer un montón de cosas. Pero después, ok, los chicos, todo el mundo contento para ir para todos esos lados. Pero después un día me quedé pensando, wow, ¿y dónde estaba la obra misionera ahí? ¿Dónde estaba el llevar? Yo sé que debemos hacer también actividades para nosotros, pero siempre pensando cómo vamos a llevar, ¿verdad? El mensaje de Dios a los demás. Donde quiera, si íbamos a ir a la playa, pues el objetivo también es llevar el mensaje allí. Si vamos a hacer un social, invitar, ¿verdad? No nada más para nosotros, sino invitar a otros. O sea, y a mí se me olvidaba todo eso y lo que quería era llevar a los muchachos a gozar, a disfrutar, pero se nos olvidó que para eso no fui llamado director de jóvenes, sino que, ¿qué? Para que aprenda cómo llevar el mensaje a otros. Disculpa que te cogí ese momentito, ¿verdad? Pero No, tenía que decir eso, tenía que decir eso. Bien, vamos entonces al miércoles. Vivir en el mundo sin qué, sin pertenecer al mundo. Y vemos aquí, me voy a concentrar en dos ejemplos. ¿Por qué? Porque hay gente, Alexander, que ama más al mundo que a Dios. Lo tengo que decir. Y por eso saben todas estas cosas que nosotros le estamos diciendo. Se criaron en la iglesia, Alexander. Tú conoces, yo conozco. ¿Y qué pasa? Aman más al mundo que a Dios. Y por eso verdaderamente se pueden perder. Y aquí hay dos ejemplos, que es de Lucas y el de Demas. Y quiero concentrarme ahí. Dice, Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, es considerado el biógrafo de Pablo, médico en profesión y es llamado por Padre, amado y permaneció junto a Pablo hasta su muerte. Wow, Lucas, mire, fue fiel ahí, pasaron problemas, pasaron dificultades, pero no se quitó, Alexander, se mantuvo fiel y estuvo al lado de Pablo, ¿me entiendes? Así que ese es el ejemplo de amar a Dios de todo corazón, que tu corazón pertenece a Dios. Pero Demas fue también colaborador de Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, pero no obstante, durante su último encarcelamiento, ¿qué hizo Alexander? Abandonó a Pablo. ¿Y qué dice? Amando más al mundo. Si solo se le mencionase en Colosenses 4:14, Demas habría quedado como un colaborador fiel de Pablo, pero no pasó así. Dice que el contraste entre Lucas y Demas se vio con el tiempo. Lucas fue amado por su labor y Demas amó al mundo y abandonó a Pablo. Lucas se mantuvo firme en la esperanza de la segunda venida y la tierra nueva y Demas amó más la gloria de este mundo que la gloria venidera. Dejó de amar a Jesús y le entregó su corazón al mundo. Alexander, y con esto termino esta parte. Yo sé que en un momento dado tú fuiste cantante, ¿verdad? En el mundo. Y no me has contado esa parte, pero yo imagino que en un momento dado quizás te ofrecían dinero para, pues, que tú hicieras unas cosas que quizás ni tú estabas de acuerdo, pero ¿qué pasa? Era atractivo en cuestión económica, ¿me entiendes? ¿Y qué sucede? Eh, yo sé que en un momento dado tú tuviste que tirar la línea y decir, no, yo me voy con Cristo Jesús y voy a pedir esto a Dios y que tú siempre me lo has dicho. Yo le puse un reto a Dios que venga ese predicador y me lo diga aquí. Y tú estabas ahí que lo último tú me contaste. ¿Y qué pasó? Dios te llamó. Lo mismo que tú le pediste fue hasta allí y te lo dijo lo que tú querías que te dijera. Y de ahí en adelante, según lo que tú me has dicho, tú decidiste entregar tu vida de nuevo a Cristo Jesús. Pero yo sé que el mundo te ofreció muchas cosas que verdaderamente era bien tentativo. ¿Alguien quiere decir en esa parte? No, no, el mundo, inclusive, hace poco estaba predicando en Filadelfia y
y estaba hablando sobre la identidad. Y una parte de la prédica yo digo que el mundo lo que ofrece, cuando uno habla de dinero, habla de liquidez, de lo que uno tiene que gasta y qué sé yo. Entonces, básicamente yo estaba diciendo que el mundo lo que ofrece es una identidad líquida. ¿Qué sí quiere decir eso? Que es fácil de gastar, fácil de irse y no es duradera. Sin embargo, Dios ofrece una identidad sólida. Solamente en Cristo Jesús no podemos tener la identidad que necesitamos. Y pues el mundo te va a llevar muchas cosas bonitas, pero cuando estás ahí después te vas a sentir solo. Y lo vemos en mucha gente que vemos por ahí que se están convirtiendo, están cambiando y tienen mucho dinero, pero no se sienten llenos. Así que imagínate, algo tiene que haber en Cristo Jesús que se están convirtiendo. Así que vamos para la parte del jueves, ¿verdad? El mensaje para la Odisea. Fíjate, esta lección, ¿qué puedo decir? Muchos conocemos el mensaje de la Odisea, ¿verdad que sí? Y dice aquí, el mismo problema se repite una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Los profetas reprendieron a Israel por adorar como el mundo y los instaron a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Y yo digo, en verdad que el mensaje de la Odisea que vemos en Apocalipsis es igualito a lo que está diciendo aquí. Hay muchas cosas que a veces no entendemos, ¿me entiendes? Dice, saludos a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que están en casa de Colosenses 4:15. ¿Qué pasa? Desde antes de que vemos Apocalipsis, ya Pablo y había gente en la Odisea llevando ese mensaje. Gente, no me creas que la carta que mandó Juan a Apocalipsis es la carta de... No, desde antes de eso, vemos en Colosenses que ya se está hablando de la Odisea. ¿Qué está pasando con eso? Mira, que el Señor, Dios tiene, o sea, Dios es maravilloso, Dios no hace las cosas ahí improvisadas, Él conoce. Entonces tiene gente, por ejemplo, en esta parte aquí habla de ninfas y habla de Arquipos, que es hijo de Filemón, natural de Colosa, que fue algún momento compañero de Pablo. Pablo le pide que siga trabajando en el ministerio como diácono, pastor, anciano de Colosa. Y tenemos a Ninfa, que no se sabe mucho, no se sabe quién es, pero se sabe que era líder en la iglesia de la Odisea, ¿sabe? Y que muchos manuscritos dicen que usaban las casas para reunirse y cosas así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el mensaje de Dios de salvación se va a llevar a todo el mundo. Y nosotros hoy en día tenemos ese mensaje de salvación en la Odisea. ¿Me entiendes? Y hay cosas que van a pasar que tenemos que conocer, que si no conocemos, no vamos a entender lo que está pasando. Y me gusta cómo lo numera aquí en la lección, en la parte de último, que lo voy a leer rápidamente. Dice, Dios unirá, escúchate esto, Dios unirá el cielo y la tierra, pero eso debe ser hecho por etapas debido al gran conflicto. Nosotros en la Odisea estamos viviendo un gran conflicto ahora mismo. Y en el Calvario, Satanás perdió todo el afecto. Ahí, en el Calvario, Satanás perdió. Mediante el ministerio de juicio de Cristo en el santuario celestial, los integrantes del pueblo de Dios son hechos aptos en todas buenas obras para que hagan su voluntad e idóneos para Cristo, para el cielo. ¿Tú no crees que hacer la voluntad de Dios es llevar el mensaje a otras personas? Yo creo que eso es lo más espectacular ahí, que nosotros somos escogidos para llevar el mensaje del Señor. El juicio milenial y el juicio final desde el milenio resuelve para siempre todas las cuestiones pendientes y el pecado y los pecadores impenitentes son destruidos en el lago de fuego eterno que también limpia la tierra. En otras palabras, el pecado va a tener su recompensa al final. No tenemos que mantenernos fiel. Solo con el fin del pecado podrá unirse finalmente el cielo y la tierra. Si nosotros queremos que eso pase, nosotros tenemos que hacer como Pablo y su Dream Team. Hay que llevar el mensaje. La última iglesia de Apocalipsis es la Odisea. Yo creo, yo no sé si vaya, yo creo que Vaya también está conmigo, que nosotros somos esa iglesia de ese mensaje, del mensaje de Sí. la Odisea, ¿sabe? ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que llevar el mensaje de Dios y salirnos de esta comodidad. Nosotros estamos muy cómodos. A lo mejor me entiendo un poquito más aquí, pero nosotros estamos muy cómodos, demasiado de cómodos. Mira, vamos a hacer la misionera. Ya, ¿de qué tengo que descansar? Ay, es que esto, ay, es que lo otro. Y durante la semana, ¿hacer el mensaje de la obra misionera? No, porque es que yo trabajo. Entonces, ¿cuándo vas a trabajar para Cristo?
¿Cuándo vas a trabajar para Cristo? ¿Tú me entiendes? El sábado fue hecho para especial para comunicarnos con Cristo Jesús, pero si estás tan cansado que no es eso, mira, cuando Dios venga en gloria va a decir, es que estoy cansado. ¿Sabes? No, 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 hello. Esto es algo que es imperativo. Nosotros ¿sabe? Como gente que decimos creyentes en Cristo Jesús, que queremos seguir a Cristo Jesús, tenemos que tener una misma meta y es llevar el mensaje a otras personas. Y así como llegó los mensajes a la Odisea, a Colosa y a otras iglesias, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros alrededores. Nosotros no tenemos que irnos a otro país para poder predicar la palabra. A lo mejor el vecino tuyo necesita una oración y tú eres esa persona que tienes que tocarle la puerta y decirle, mira, veo que está pasando un problema, ¿quieres que ore por ti? Y a lo mejor con esa oración va a hacer que esa persona llegue a Cristo Jesús. ¿Hay algo que quieras añadir del Valle? Sí, Pablo le pide a los colosenses, Alexander, que le lea la carta que le mandó Pablo a los colosenses, a la Odisea. Ujú, ¿Por ujú. qué? Porque los problemas que estaban pasando allí están pasando allá también. Entonces, ¿qué pasa? Como tú dijiste ahorita, la Odisea en este tiempo es la última iglesia simbólica, ¿verdad? Es del tiempo del fin, la Odisea, que ni es tibio, Y es ni caliente. frío, ni caliente, es tibio. Y eso es un peligro, porque a Dios no le gusta eso. Dios dice, si tú eres tibio, Te, vom- te voy a te vomitar de qué? vomitaré de mi De mi boca. boca. O sea, ¿qué eso significa? Que esa gente está cómoda, como tú dijiste, tú sabes, ni está lo más bien, va a la iglesia, escucha el sermón, aire acondicionado, la silla bien blandita allí, los televisores bien grandotes, que ahora se ve todo, el equipo, todo se ve por internet, a veces me quedo en casa y veo el culto desde la casa y no voy, eh, le piden hacer obra misionera, yo no puedo, ¿tú me entiendes? O sea, muchas cosas, las chau para atrás. Yo doy mi diezmo, Alexander, yo soy un fiel diezmero en la iglesia y voy a la iglesia todos los sábados. O sea, pero eso, de eso no se trata. Se trata de que te están llamando a que despiertes, que te pongas caliente en las cosas de Cristo para que trabajes sirviendo en la obra. Eso es lo que te está diciendo, porque verdaderamente no está rindiendo fruto. Está como la higuera, que la higuera se veía bien frondosa, pero no tenía fruto. Y por eso que hizo Cristo, la quitó, o sea, la picó, la mandó a picar. ¿Por qué? Porque no estaba aparentando. Y ese es el peligro, Alexander, de este tiempo en la iglesia de la Odisea, que tú aparentas ser un cristiano, olvídate que, oh no, o sea, Alexander, ese del Valle, mira esto, lo otro. Pero a la hora de la verdad, te das cuenta que no hay fruto. No hay fruto. ¿Por qué? Porque estás aparentando, estás en la tibieza, estás en la zona cómoda. Y perdone que le diga esto, pero esto es lo que está pasando en las iglesias. O sea, hay hermanos que amén y gloria a Dios, pero no quieren salir de la iglesia, no quieren dar estudios bíblicos, Eso es no así. quieren hacer grupos pequeños, no quieren llevar literatura, no quieren ni apoyar a nadie. Pero amén y gloria a Dios, y qué bueno, Alexander, sigue predicando. Del Valle sigue predicando. No, pero tú no eres un mueble, perdona que hable así. Tú eres parte del equipo de Dios. Si Dios te llamó, es con un propósito, no es para que te quedes sentado ahí. Bien, Alexander, ¿puedes leer esa porción del Espíritu de Profecía? Dice el escrito triunfante 9 de febrero, dice, el servicio que rendimos a Dios requiere la integridad de la mente, del alma y de las fuerzas. Hemos de consagrarnos a Dios sin reservas, a fin de ofrecer una imagen celestial y no terrenal. Debe manifestarse un avivamiento de la sensibilidad para que la mente pueda despertar plenamente a la labor que se debe realizar en todas las clases sociales, altas, bajas, ricas y pobres, educadas e ignorantes. Debemos revelar una ternura semejante a la del gran pastor, quien carga a los corderos en sus brazos y guarda su rebaño de todo mal y lo conduce por senda segura. Los seguidores de Cristo debieran manifestar ternura y simpatía y un intenso deseo de impartir las verdades que serán de vida eterna para todo aquel que las reciba. Alexander, perdona que termine con esto. Te pregunto, ¿somos llamados a predicarnos a nosotros mismos los adventistas del séptimo día? No, señor. ¿Verdad que No, no? señor. Tenemos que Nos predicar estamos predicando en tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo, pero mira, fuera de las cuatro paredes. exactamente. ¿Por qué?
porque si fuimos llamados a llevar este evangelio, no a predicarnos a nosotros mismos. O sea, tú conoces, aquel conoce, vamos a hacer el equipo y vamos a llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque lamentablemente está ocurriendo de que todo el mundo está, mira, la mayoría, ¿qué vamos a hacer? Mira, ¿cómo tú sabes cuál es el don que Dios te dio? Pues mira, usted va a probar y en lo que tú veas que hay fruto, ahí quédate, porque ese es tu ministerio. ¿Entiendes? Si tú tienes el don de cantar y tú ves que las personas vienen a Cristo, ¿me entiendes? Por medio de ese talento que Alexander posiblemente ha visto, ¿verdad? Gente que por una alabanza, eso es una predicación, ¿me entiendes? Ha ido a Cristo, pues quédate ahí. Si tú eres un maestro y quédate ahí, porque a veces también comparan, no, Alexander sabe cantar, pues yo quiero cantar. Quizás tu don no es cantar, pero es predicar, ¿me entiendes? O sea, nada, mi querido hermano, Dios nos está llamando para llevar el evangelio. ¿Y qué pasa? Hay que despertar y salir de ese sitio cómodo. Alexander, las últimas palabras, ¿qué nos vamos? Mira, Dios es amor y nos espera con los brazos abiertos, pero hay que llevar el mensaje. Hay que llevar el mensaje de Él a toda parte para que entonces cuando Él llegue, nosotros nos reciba con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Y nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.